Buenas noches a los que nos están viendo. Vamos a exponer el taller de Sociología del Derecho de la UTPL en este año, ¿no? Vamos a analizar el artículo Tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, particularmente el caso de los pueblos Guaorani y Taromenane. Este es un artículo que fue escrito por Carlos Eduardo García Torres y el análisis lo hemos hecho Dairi Sánchez, Nadia Cueva y Jorge Briones. Jorge Briones y Dairi Sánchez con ustedes. Empezamos entonces. La Corte Constitucional del Ecuador enfrenta un reto, que es el de armonizar el reconocimiento constitucional de los pueblos ancestrales. Esto implica confrontaciones entre lo que es el derecho estatal y el indígena, requiriendo una nueva perspectiva intercultural que se evidencia en este caso crucial. Los apartados del artículo son marco cultural, marco conceptual, los preliminares de la sentencia, los problemas jurídicos detectados por la Corte Constitucional, sus consideraciones y finalmente la conclusión del autor. En cuanto al marco cultural, en el caso de los pueblos indígenas Guaorani y Taromenane en el Ecuador, que son pueblos amazónicos y son reconocidos como nacionalidad Guao por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, se menciona sus características antropológicas y culturales. Por ejemplo, su calidad de habitantes de bosques tropicales bajos, su lenguaje que no tiene una relación conocida con ninguna familia lingüística, por lo tanto es propio, y un estilo de vida que es semisedentario entre otros aspectos culturales. Además, se hace referencia a una relación conflictiva entre Guarani y Taromenane, señalando que comparten idiomas en una misma familia lingüística. Este análisis del marco cultural proporciona un contexto para este artículo, para comprender su situación en el contexto legal y social. Este enfoque cultural o mirar estas culturas de esta manera es muy esencial para comprender y respetar las culturas indígenas desde el punto de vista legal, ya que proporciona información relevante sobre tradiciones, formas de vida, relaciones que existen entre los pueblos involucrados en el caso y también para abordar y entender los conflictos y situaciones legales de una manera más justa y equitativa, considerando justamente las perspectivas y las necesidades específicas de los pueblos. Por lo tanto, este marco cultural proporciona una base sólida para comprender y considerar las culturas indígenas en el contexto legal. En cuanto al marco conceptual, el artículo analiza partiendo de la definición de tolerancia. Y esta tolerancia es la aceptación condicional o la no interferencia con otras creencias, acciones o prácticas que uno considera erróneas, pero que aún así son tolerables, ¿no? Esta definición de alguna manera es una noción donde el Estado juega un rol supremo en la teoría liberal con respecto a la caracterización normativa entre las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, entre los grupos de la mayoría y la minoría. Y se mencionan cuatro concepciones diferenciadas según el autor Forst. Y este autor es el que va definiendo de alguna manera la argumentación de este artículo. Las cuatro concepciones son la del permiso, la de la coexistencia, la del respeto y la de la estima. Estas concepciones se relacionan con la forma en que se consideran y se aceptan las creencias y prácticas de las comunidades indígenas en el contexto legal de la justicia ordinaria. Por ejemplo, la posición de la Fiscalía General del Estado, que se analizará más tarde, se limita a defender el orden jurídico y manifiesta que existe la comisión del delito de aprehensión de dos menores, que se ha tratado de entender la cultura que yace detrás de esos hechos judicializados. Es decir, que finalmente existe una hegemonía frente a esta expresión cultural. Analizando la sentencia, tenemos sus preliminares, el resumen del caso, la posición de los actores, fiscalía, defensoría y la defensa de los guaraní. El resumen del caso. En marzo del 2013 ocurre un asesinato, el de dos ancianos guaraní presuntamente por individuos taromenani. En respuesta a esto, el grupo guaraní organizó una incursión contra los taromenani, resultando en la muerte de varios de ellos y el secuestro de dos niñas. En noviembre del 2013 se inicia una instrucción fiscal por presunto genocidio.
Durante una audiencia pública, el fiscal, perdón, del tiempo expresó dudas sobre la aplicación de un artículo específico del Código Penal que en ese tiempo estaba vigente. El artículo del Código Penal que citó establece sanciones para los que perpetran actos con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los actos incluidos abarcan ocasionar muerte, causar lesiones graves, someter intencionalmente al grupo a condiciones que acarrean su destrucción física total o parcial y trasladar por la fuerza a niños y niñas de un grupo a otro. Las penas específicas van desde la reclusión mayor especial a 16 a 25 años hasta la reclusión menor ordinaria de 6 a 9 años dependiendo la gravedad del acto. El fiscal solicita una consulta de constitucionalidad a la Corte que fue concedida por el juez, una consulta constitucional, perdón. La consulta se presenta en abril del 2014, es decir, a un año de acontecidos los hechos. El siguiente actor es la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía sostiene que hay un delito de aprehensión, lo reconoce, de dos menores guaraní. Busca comprender la cultura guaraní, pero espera reciprocidad hacia la cultura mestiza, que la fiscal determina. Respeta la vida y la convivencia pacífica. El interés principal de la Fiscalía es evitar la impunidad de los hechos procesados, asegurando que bajo la Constitución ecuatoriana, el pueblo guaraní tiene los mismos derechos que otros. La posición de la Fiscalía refleja la voz del poder estatal y respalda la cultura mestiza como hegemónica, ¿no? Especialmente en esta declaración de respeto a la vida y convivencia pacífica. ¿Sí? La cultura mestiza condiciona el reconocimiento de otras culturas a que respeten sus características esenciales, por ejemplo, la vida y la convivencia. Se destaca una concepción de tolerancia de permiso, donde la cultura hegemónica otorga permiso a otras culturas, pero se reserva este derecho de intervenir si éste lo considera necesario. El interés central es la consecución de los fines del Estado y la cultura mestiza. Relega a otras culturas involucradas en el proceso a la periferia de la visión de la Fiscalía General. El siguiente actor importante es la Defensoría del Pueblo, que actúa a solicitud de la comunidad guaraní para determinar la aplicabilidad del delito de genocidio a sus ciudadanos. Aboga por la aplicación de la justicia indígena, porque considera el conflicto como interno de dos nacionalidades indígenas. Propone una interpretación intercultural del delito de genocidio con una pena atenuada y aboga por una solución negociada entre la contraparte constitucional y las autoridades guaraní para resolver el conflicto de manera intercultural y consensuada. También la Defensoría destaca que el Ecuador es un Estado pluricultural que reconoce la justicia indígena y propone una concepción de la tolerancia basada en el mutuo respeto y la igualdad política entre culturas. Sugiere que el orden jurídico estatal y la justicia indígena pueden coexistir y dialogar para encontrar soluciones negociadas. Ahora les dejo con mi compañero. Tenemos el punto 3.4, posición de la defensoría, posición de la defensa de los guaraníes. La defensa de los guaraníes resalta las diferencias culturales con la visión occidental. Argumenta que según la concepción de la justicia guaraní, los hechos juzgados no constituyen un delito. Insiste en que imponer normas y sanciones a los guaraníes sin que las comprendan no reducirá la posibilidad de nuevos ataques. Destacan la importancia de comprender la cosmovisión de la cultura guaraní, especialmente en el contexto diferente de la venganza. La posición defiende la existencia y validez de la cosmovisión guaraní. Subraya la imposibilidad de imponer nociones ajenas a la cultura guaraní. Considera inútil el sistema jurídico estatal frente a los hechos de su prevención. La perspectiva de la defensa puede interpretarse como una concepción de tolerancia, de estima, reconociendo que las creencias propias de la cultura guaraní tienen el mismo derecho de existir que los dogmas occidentales del ordenamiento jurídico. Por el punto número 4, trataremos de los problemas jurídicos que encuentra la Corte Constitucional. La Corte Constitucional aborda tres problemas en el análisis del caso, todos relacionados con la posible incongruencia del artículo 441
del Código Penal con normas constitucionales y convenios internacionales. Estos problemas incluyen la vulneración de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, que se establece en el artículo 57 de la Constitución. La posible violencia del convenio, perdón, la posible violación del convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y la supuesta violación del principio de igualdad material de relación con los pueblos originarios, perdón. Estos problemas reflejan la concepción de tolerancia de los permisos, destacando la posible superioridad de una forma cultural sobre la otra, concentrando la atención en la cultura hemogénica. Desde el punto de vista de Forrest, identifica 4 concepciones de tolerancia: permiso, coexistencia, respeto y estima. La primera implica la corresponde al segundo nivel de tolerancia, el de coexistencia, que busca evitar conflictos. En el punto número 5 tenemos las consideraciones de la Corte Constitucional, consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Justicia Constitucional Colombiana, ¿ya? Y consideraciones propias de la Justicia Constitucional Ecuatoriana. Dentro de las consideraciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos, el documento menciona que la Corte Constitucional Ecuatoriana toma como referencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expedida en el año 2001, en el proceso planteado por la comunidad mayacna, Suma Aguas, Tigni, en contra de la República de Nicaragua. Esta sentencia define a los pueblos indígenas bajo criterios de la continuidad histórica con sus antepasados y deja en claro que se encuentran estructuralmente subordinados y marginados. La Corte Constitucional considera que existen disposiciones constitucionales que buscan hacer realidad la protección de la diversidad cultural. Estas consideraciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos son fundamentales para reconocer la situación de marginación estructural en la que se encuentran los pueblos indígenas. Esto resalta la importancia de proteger y promover los derechos, así como adoptar medidas que respeten y valoren la diversidad cultural. Dentro de las consideraciones de la justicia constitucional colombiana, tenemos que la justicia constitucional colombiana, según el documento, se centra en la sentencia T496 de la Corte Constitucional Colombiana, que critica la noción unitaria de la naturaleza humana. Propone la consagración constitucional del respeto a la diversidad cultural. Además, se refiere a la sentencia T254, que establece reglas de interpretación frente a órdenes jurídicas diversas, resaltando que los usos y costumbres indígenas priman sobre el ordenamiento jurídico central si protegen algún valor constitucional superior. Dentro de las consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana, destacamos las consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana. Se hace referencia a la sentencia 00809 SAN-CC, expedida por la Corte Constitucional para el periodo de transición. En esta sentencia se destaca la existencia de una diversidad epistémica entre culturas, el reconocimiento del pluralismo jurídico en el Ecuador y el establecimiento de 4 principios para la perspectiva intercultural: la continuidad histórica, la diversidad cultural, la interculturalidad y la interpretación intercultural. Estos principios buscan promover el diálogo epistémico y una nueva lectura de los hechos a la luz del reconocimiento de la diversidad de culturas. En mi opinión, estas consideraciones reflejan un avance significativo en la justicia constitucional ecuatoriana, al reconocer y valorar la diversidad cultural y promover el diálogo intercultural. Esto demuestra un compromiso con la protección de los derechos de los pueblos indígenas y una voluntad de adaptar el sistema jurídico a la realidad multicultural del país, la cual es fundamental para garantizar la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos ecuatorianos. Dentro de la conclusión que presenta el autor, propone 3 puntos de conclusión para el artículo, la mayoría en relación a los modelos de tolerancia de Forrest, en 2012, descritos en el marco conceptual.
el que podría resumirse en la siguiente manera. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo principios que reconocen la marginación estructural de los pueblos ancestrales, como se evidencia en el fallo del caso de la comunidad Mayacna Sumo Aguastigni contra Nicaragua en el 2001. En el segundo punto tenemos la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia T496, adoptando la concepción de estima, ¿ya? El punto dado por Forel en el 2012, hacia los pueblos originarios, reconociendo su importancia cultural. Y como último punto, podemos ver análisis de la Constitución ecuatoriana, que parece favorecer a la concepción del respeto hacia la tolerancia cultural, valorando las concepciones culturales y diversas, considerándoles políticas y jurídicamente iguales. En cuanto a la referencia del tema que hemos tratado, tenemos la referencia que le hemos tomado del señor García Torres, del 2015, que trata de la tolerancia cultural entre la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, el caso de los pueblos guaranes y Taromenane, revista de la Universidad de Cuenca, tomo 58, Cuenca de diciembre del 2015. También tomamos en cita al señor Forrest Ryder, citado por García Torres en el 2012, tolerancia y pues esto de la presentación de nuestro curso de Psicología de Derecho, de Sociología del Derecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Un saludo.